Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar todo lo recto y bueno según tu mismo Espíritu y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, como les he adelantado, vamos a ver hoy la vida de la sierva de Dios, Elisabeth Lesser. Es una francesa que vivió a comienzos del siglo pasado. Ella, perdón, nació a mediados del siglo XIX, ¿no? Su nombre es Elisabeth Arrighi Lesser. Es hija de Antoine y María Laura, francés no es muy fuerte. Nació el 16 de octubre de 1866 en París, ¿sí?, en el seno de una familia acomodada y culta, siendo la mayor de 5 hijos. Su educación incluyó el estudio de idiomas extranjeros, así como literatura, arte y formación en la fe católica. Una mujer muy culta realmente. Pero es sobre todo su madre de quien recibe sus primeras convicciones religiosas. Su madre tenía una profunda fe cristiana. Elizabeth tenía una inteligencia brillante, era muy hermosa y desde joven se distinguió por su vida devota. A los 20 años, Elizabeth conoce a Félix Lesser, que era 5 años mayor que ella, y también era de una familia acomodada y cristiana, una fe cristiana practicada. Pero aunque su ambiente era religioso, él, cuando empezó a estudiar en la Facultad de Medicina de París, en un ambiente materialista y libre pensador, se había visto afectado seriamente en su fe. Se enamoran y parecían formar la pareja ideal. La amistad entre Elizabeth y Félix estaba fundamentada sobre todo en los mismos gustos artísticos, los mismos criterios intelectuales y culturales, pero tenían que evitar los temas religiosos, en los que discrepaban ciertamente. Antes de casarse, Félix le confiesa a Elizabeth que él había perdido la fe durante sus estudios de medicina y que solo hacía el gesto de participar, junto con su familia, de los actos religiosos, por no apenarlos, pero que en realidad él no tenía fe. En esta época, la fe de Elizabeth era una fe convencional, más exterior y un poco llevada también por su entorno familiar. Y aunque se entristeció por la confesión de su prometido, no consideró que hubiera conflicto entre su fe práctica y el escepticismo de Félix, abrigando la firme esperanza de poder algún día hacerlo regresar a su fe. Entonces, se comprometen en 1889 con la condición de que Félix aceptara y respetara la fe católica de Elizabeth. Y se casan unos meses más tarde. Félix, por un tiempo, cumple este propósito, ¿no?, de respetar la fe de su mujer, pero al final del verano de ese año, Elizabeth enferma de un absceso intestinal y después de muchos meses tratando de recuperarse, su fe queda
su salud queda seriamente afectada, ¿no? Con problemas que la van a acompañar el resto de su vida. Además de estos problemas de salud, perdón, ellos no podían tener hijos, ¿no? Y esto arrojó una sombra de tristeza sobre el matrimonio. Sin embargo, era un matrimonio feliz, ¿no? Ellos, como tenían una posición social alta, se dedican a la vida social, a viajar, tienen amigos, entre ellos académicos, políticos, artistas, músicos, periodistas, médicos, la crema de la sociedad parisina. Pero la mayoría de ellos, al igual que Félix, eran ateos. A pesar de esas diferencias religiosas, Elizabeth y Félix se amaban mucho. Durante este tiempo, Félix se convierte en el editor de un periódico ateo y comienza a escribir artículos anticlericales. Y rompe su promesa de respetar los puntos de vista religiosos de Elizabeth. Y se vuelve cada vez más intolerante hacia la fe de su esposa, aumentando sus críticas contra la Iglesia. Pronto comenzó a ridiculizar las creencias de su mujer y a dotar su biblioteca, la biblioteca de la casa, con colecciones de libros que justificaban el ateísmo. A la campaña de corte intelectual literario le acompaña también un ambiente frívolo de viajes y reuniones. Y entonces, en medio de este asedio por distintos flancos a la fe de Elizabeth, después de 7 años, considerando la actitud de Félix hacia la religión, esta frivolidad ambiental, ese mundano, ese escéptico en el que se mueven, al volver de un largo viaje, Elizabeth finalmente abandona su relación con Dios en 1897. Elizabeth era una mujer que rezaba, que iba a misa, recibía los sacramentos. A partir de ese día, deja la práctica de la fe. Cierto día, en 1898, o sea, un año después de llevar esta vida de atea práctica, Félix le pone en sus manos el libro Vida de Jesús, de un autor francés llamado Renan. Es un escritor brillante, pero racionalista y totalmente anticristiano. De hecho, escribe cosas terribles acerca de Jesucristo, de la fe cristiana, de la Iglesia. Y le da este libro con la intención indudable de rematar, digamos, el proceso de abandono de la fe de Elizabeth. Pero Elizabeth es una lectora inteligente y con gran capacidad de discernimiento. Y entonces, a medida que va leyendo el libro, logra el efecto totalmente contrario al que esperaba su marido. Perdón, me olvidé de pasar las imágenes. Entonces, Elizabeth comprende, leyendo el libro de Renan, comprende la falacia de todo lo que este autor escribe. Encuentra superficiales y contradictorios sus argumentos contra el cristianismo. Entonces, esta lectura y la reflexión sobre esta lectura, sostenida también por la gracia de Dios que va actuando en ella, despertó nuevamente su sólida formación juvenil, como que vuelve a reflotar la fe que habían inculcado en su corazón su familia, especialmente su madre, y entonces vuelve a despertar esa vida espiritual tanto tiempo enterrada, y ante la incomprensión de su marido, desea conocer mejor su fe. Ustedes fíjense cómo Dios se valió de lo que parecía ser la ruina total, ¿no? Un libro tremendo. No es para que se pongan a leer libros tremendos, ¿no? Pero para que vean cómo
Dios está a la vuelta de la esquina constantemente buscándonos, ¿no? Entonces ella comienza como a rehacer su vida espiritual. Lee especialmente la Sagrada Escritura, pero lee también a los santos padres, autores místicos. En 1899, con 33 años, comienza a escribir un diario íntimo. Y allí lo primero que escribe es esto. Perdón. Lo primero que escribe es esto. Durante un año he estado pensando y rezando mucho. He intentado incesantemente iluminarme a mí misma, y en esta labor perpetua mi mente ha madurado, mis convicciones se han hecho más profundas, y también ha aumentado mi amor por las almas. Conforme profundizaba en su relación con Dios, Elizabeth anhelaba que sus familiares, amigos y especialmente su esposo experimentaran una transformación espiritual. Sin embargo, aprendió de la forma más difícil que tratar de hablarles de Dios solo producía críticas, incomprensión y ridículo. A los 33 años escribe: por la serenidad que quiero adquirir, demostraré que la vida cristiana es grande, hermosa y llena de gozo. Deseaba convertir a su marido, pero reconoció intuitivamente que debatir con él solo causaba mayor conflicto en el matrimonio. Escribe en el año 1900. A mi alrededor se encuentran muchas almas a las que amo profundamente y tengo una gran tarea que realizar respecto a ellas. Muchos de ellos no conocen a Dios o lo conocen solo imperfectamente. No es discutiendo o aleccionando que podré lograr que ellos sepan lo que Dios significa para el alma humana. Pero si lucho contra mí misma para ser con su ayuda más cristiana y más valiente, daré testimonio de aquel de quien soy su humilde discípula. Fíjese cómo ella entendió que no es predicando, en el caso de ella, considerando sus circunstancias, ¿no? No era predicando, sino trabajando sobre sí misma, ¿no?, que iba a ayudar a que los otros se convirtieran. A partir de entonces, sus armas fueron la oración y el sacrificio. Tomó la heroica decisión de soportar con paciencia los ataques contra su fe, rezar por la conversión de aquellos y ocultar su sufrimiento al mundo. En su diario escribirá: Dios mío, me darás un día, pronto, la inmensa alegría de la comunión espiritual plena con mi amado esposo, de la misma fe, y para él como para mí, de una vida que mire hacia ti. Redoblaré mis oraciones por esta intención. Más que nunca voy a suplicar, sufrir y ofrecer a Dios comuniones y sacrificios para obtener esta gracia tan deseada. Así, el enfoque de su vida consistió en rezar por la conversión de su esposo. La fuerza de su amor a Dios y su confianza en Él fueron las mayores convicciones y la piedra de impulso para ir adelante. Vivir rodeada de personas que no tenían fe produjo en ella una intensa soledad interior, la cual ella llamaba un sufrimiento profundo y secreto. El Señor respondió a su necesidad en 1903 cuando conoció al padre Herbert, era un dominico, que se convirtió en su director espiritual. Este sacerdote comienza a guiar a Elizabeth por el camino de la santidad forjado por tantos grandes santos. Ella establece una regla de vida, que era esencialmente un horario diario, semanal y mensual de oración, lectura espiritual,
asistir a misa, recibir la Sagrada Comunión y confesarse. Fíjense lo sencillo de su programa, ¿no? Un tiempo de oración todos los días, la misa, lectura espiritual, los sacramentos, especialmente la comunión y la confesión. Las fuentes de inspiración fueron en particular el libro de San Francisco de Sales, que se llama Introducción a la vida devota, y la autobiografía de Santa Teresita del Niño Jesús, con su pequeño camino de infancia espiritual. También hizo las siguientes resoluciones, y dice así: reservar solamente para Dios las profundidades de mi alma y vida interior como cristiano. Ofrecer a los demás serenidad, simpatía, bondad, palabras útiles y obras. Que a través de mí la verdad cristiana sea amada, pero hablar de ella, o sea, de la fe, solamente ante una exigencia explícita o frente a una necesidad tan evidente que se vea que es verdaderamente providencial, o sea, que Dios lo quiere. Predicar por medio de la oración, el sacrificio y el ejemplo. Ser austera conmigo misma y tan atractiva como sea posible para otros. Atractiva en el sentido de agradable, ¿no? Tienen que pensar que esto ella lo decía porque vivía en un ambiente que era netamente y explícitamente ateo. Su espiritualidad se puede entender bien a partir de sus escritos, especialmente el diario que ella escribe. Y ella escribe muchas cartas también. En el diario, Elizabeth se muestra consciente de que el sacramento del matrimonio es un camino de santificación, posible a pesar de las diferencias ideológicas y las inevitables dificultades diarias. La caridad fue el principio organizador de su ascetismo, o sea, de su trabajo por la santidad. La caridad, además de la participación en los sacramentos, la oración y la lectura espiritual, desarrolló un intenso ejercicio práctico de la caridad, a pesar de su precaria salud, como en el caso de la asistencia a su hermana Juliette, que estaba enferma de tuberculosis. Ella la cuidó hasta que se murió. Elizabeth tenía además una gran devoción por la comunión de los santos. Para ella no era solo un artículo del credo que había que recitar en misa, sino un vínculo vital con las almas que estaban en el purgatorio y en el cielo. Ella escribe una especie de credo en el que escribe, pone la lista de sus más profundas convicciones, y entre ellas dice esto: creo que entre las almas, las que están en la tierra, en el purgatorio, y las que ya han alcanzado la verdadera vida, el cielo, fluye una gran corriente infinita hecha con el sufrimiento, los méritos y el amor de todas ellas, y que nuestro más mínimo dolor, nuestro más leve esfuerzo, puede, por medio de la acción divina, alcanzar a ciertas almas, independientemente de que estén cerca o lejos, y llevarlas a la luz, la paz y la santidad. Fíjense qué hermoso acto de fe. El más leve dolor, el más pequeño esfuerzo, puede ganar a ciertas almas, aunque estén muy lejos de nosotros, la gracia de la santidad. Trabajaba en diversos proyectos de caridad para apoyar a los pobres. Alentada por su director espiritual, Elizabeth tomó la llamada en serio de abrazar el apostolado laico, el deber de dar testimonio de su fe cristiana católica en el ambiente familiar y en el círculo social, principalmente hostil al catolicismo, actuando con discreción y tolerancia. Tolerancia no como se lo considera hoy la tolerancia, ¿no? Y profundizando las enseñanzas de la doctrina católica para no estar desprevenida frente a las preguntas y objeciones. Se formaba. Era una mujer que sabía dar razón de su fe,
Experimentó dificultades por la indiferencia y hostilidad que recibía de su esposo y de otros miembros de su círculo social. Elizabeth destacó la necesidad de la tolerancia y los sinceros esfuerzos de entender las convicciones de aquellos que con fe distinta o sin fe vivían a su alrededor. Y ella decía así: no aceptar todo, sino entender todo. No aprobar todo, pero perdonar todo. No adoptar todo, pero buscar el grano de verdad que está contenido en todo. No repudiar ninguna idea ni buena voluntad, así sea torpe o débil. Amar a las almas como Cristo las amó. El apostolado de Elizabeth estaba fundado en la práctica de la oración y participación sacramental. Ella admite que a veces se distraía y fallaba en mantener su itinerario, como todos, ¿no? O tenía que sustituir sus obras de caridad por el servicio a la familia, y a su deber de Estado. Sin embargo, una vez que se convirtió, Elizabeth se mantuvo fiel a un continuo esfuerzo en ser no solo una católica bien informada, sino también una católica devota, o sea, de fe profunda. En su acercamiento a la mortificación, siguió a San Francisco de Sales, que recomienda la moderación y las estrategias internas y ocultas, en lugar de las prácticas externas. Sus principales mortificaciones consistían en aceptar con paciencia y buena disposición las dificultades grandes y pequeñas que la vida diaria le presentaba, que esto está al alcance de la mano de todos. Una vez escribió: el silencio es a veces un acto de energía, callarse, y reír también, refiriéndose a las veces en que ella había querido expresar su propio dolor, pero había escogido no hacerlo por el bien de los demás. Esto hay que recordarlo cuando nos viene a la boca la queja. La formación intelectual y sobre todo espiritual de Elizabeth va afianzándose hasta tal punto que con firmeza y delicadeza argumenta sobre temas de fe, tanto con su marido como con sus amigos ateos. Sabía responder. En 1903, Elizabeth y Félix viajan a Roma. Allí, y después de recibir la comunión en la Basílica de San Pedro, anota en su diario: he sentido en mí, presente y aportándome un amor inefable, a Cristo bendito. Me he sentido renovada por Él hasta en lo más profundo. Una gracia especial recibe cuando comulga, ¿no? Elizabeth va a experimentar esta unión mística con Dios cada vez que recibe el cuerpo de Cristo. En no pocas ocasiones tuvo que privarse de recibir la Eucaristía por las objeciones de su marido. Los sufrimientos mentales y espirituales de Elizabeth fueron grandes. Félix se burló de la fe de su esposa durante toda su vida. Dice ella: Dios me ayuda a mantener la caridad interior y la calma exterior, la caridad interior y la calma exterior, ante el sufrimiento que conlleva pasar toda la tarde escuchando cómo mi fe es objeto de burlas, de ataques y de críticas. Cuánto esfuerzo y cuánta angustia interior implica esto. Estas íntimas vivencias espirituales no le impiden ni restan energías para mostrar el hondo afecto hacia su marido. Siguió amándolo todo el resto de su vida, aún cuando él no ahorraba críticas. En 1904 le escribe en una carta a su esposo: gracias por todo y por encima de todo por ser tú mismo. Y perdóname por ser yo misma, es decir, alguien que en sí misma no vale gran cosa
y que solo ha mejorado por influencia del sufrimiento aceptado, y aceptado gracias a un socorro y a una fuerza más grande que la mía. A causa de eso, hay que ser indulgente con unas convicciones que el tiempo y Dios han hecho profundas, y gracias a las cuales no me he convertido en un ser amargado y egoísta. Como se dirige a su esposo con tanta delicadeza, pero con cuánta firmeza. Hay que ser indulgente con unas convicciones que Dios hizo profundas y que me han ayudado a no convertirme en una persona amargada y egoísta. O sea, está diciéndole, agradece la fe que tengo. Tras el fallecimiento de su hermana Juliette, con la que se sentía íntimamente unida, y fue un dolor enorme para ella perder a su hermana, Elizabeth escribe en su diario acerca del dogma de la comunión de los santos. Gracias a ese bendito dogma, incluso el ser más aislado, el más pobre, el que se ve postrado en un doloroso lecho, o cuya vida la forman humildes renuncias y sacrificios diarios, un ser así puede ejercer influencia sobre otros y alcanzar, mediante la gracia divina, a quienes su acción quizás no habría afectado. Ni una sola lágrima, ni una sola plegaria se pierde, y tienen una fuerza que muchas personas desconocen. Y aquí la frase que la ha hecho muy conocida a ella. Un alma que se eleva, eleva al mundo. Un alma que se eleva, eleva al mundo. En 1907 la salud de Elizabeth se deterioró al punto que se vio forzada a llevar una vida muy sedentaria, recibiendo a visitantes y dirigiendo su casa desde un sillón. Nunca se quejó. Nunca se quejó. Por el contrario, recibía amablemente a muchas personas que, a pesar de todos los escépticos que la rodeaban, acudían cada vez más en busca de su consejo espiritual. También mantenía una extensa correspondencia con otros que no podían visitarla personalmente. Nadie sospechaba de los profundos sufrimientos físicos, mentales y espirituales que ella estaba soportando. En su diario escribe: el sufrimiento es la forma más elevada de acción, la más alta expresión de la maravillosa comunión de los santos. El sufrimiento será útil para los demás y para las grandes causas que uno anhela servir. 3 años después, en 1911, le diagnostican cáncer de mama y tuvo que someterse a una mastectomía y a radioterapia. Antes de su cirugía, escribió: oh Señor, te ofrezco esta prueba por las intenciones que ya conoces. Permite que su fruto se multiplique por 100 y permíteme colocar mis sufrimientos, deseos e intenciones en tu corazón para que sean dispuestos según te lo he pedido. Luego de la operación, mientras Elizabeth reponía sus fuerzas, rezaba pidiendo ayuda para soportar sus padecimientos sin amargura ni egoísmo. Prometió darle sus lágrimas a Dios y a todos los demás solamente la sonrisa de sus ojos. Cuánta caridad y cuánta mortificación implica esto, ¿no? El 8 de junio de 1911 escribe: resuelvo emplear mi vida, la que la providencia disponga que me queda, en el servicio al Señor, a poner sus intereses y el bien de las almas primero que todo, vivir una vida espiritual con más recogimiento y con más fuerza, ser un poco de todas las cosas para los demás y llenar mi existencia y mis días con oración, sufrimiento y caridad. Practicar la humildad y el silencio y aceptar con un corazón alegre esta nueva fealdad física
de la cual Dios sacará belleza y luz sobrenatural para las almas que tanto amo. Cuando se recuperó lo suficiente, viaja con su esposo a Lourdes. Allí, Félix, que como médico estaba bien familiarizado con el dolor ajeno, se siente impresionado y escribirá posteriormente: me encontraba junto a un joven sacerdote español, acostado en una litera e inmovilizado por una parálisis. En mi interior me decía, Félix pensaba esto, ¿no? Es un crimen traer a un enfermo aquí en este estado. Este hombre, que evidentemente no va a curarse, regresará desconsolado. Pero con gran sorpresa por mi parte, si bien el enfermo no se curó, su rostro reflejaba una alegría y una paz profundas. Entonces me dije, ¿habrá algo? Es realmente extraño. Si fuese yo, me habría revelado. Poco después, viendo a su esposa rezando en la gruta, añade, tenía ante mis ojos el espectáculo de un hecho que se me escapaba, que no entendía, pero que se me aparecía con nitidez, lo sobrenatural. Regresé a París muy desconcertado. Después de la visita a Lourdes, sin embargo, el cáncer sigue avanzando y Elizabeth quedó postrada en su cama en el verano de 1913. Félix se sorprende del fulgor de su esposa y más tarde escribirá: ya he confesado antes cuánto me mortificaba y me irritaba el fracaso de mi desgraciada tentativa contra su fe, y con qué miserable afán me empeñé cobardemente en contradecir todas sus ideas religiosas. Mi actitud se modificó algo a partir del año 1908, cuando la vi tan enferma y enferma de una de esas afecciones hepáticas que generalmente producen gran hipocondría, impaciencia y tristeza. Me sentí conmovido viendo a esa alma tan dueña de sí misma y de su cuerpo, llevando la enfermedad con tanta ecuanimidad, y reconociendo que la fuente de donde sacaba ella una fortaleza tan grande eran sus convicciones religiosas, dejé de atacarlas. En 1911, a raíz de su operación, sigue hablando Félix, mi extrañeza se convirtió en respeto, y en 1912, con motivo de un viaje a Lourdes, en admiración. Sigue él. Cuando regresaba a casa y estaba de nuevo junto a ella, recobraba también la paz y retomaba una especie de confianza que no me explicaba. Se trataba seguramente del fulgor de esa paz íntima, de esa serenidad que Dios concede a las almas que le pertenecen por completo. Hasta ahí su esposa. Las demás personas que se acercaban a Elizabeth sentían con asombro una impresión parecida. Uno de sus amigos aconsejaba a su esposa cuando estaba angustiada: ve a visitar a Elizabeth, ve a tomar tu baño de serenidad. Estamos hablando de personas ateas, ¿no? Pero ellos también percibían este halo de sobrenaturalidad, ¿no? Un día, Elizabeth le dice a Félix: debo morir antes que tú, y cuando yo me muera, tú te convertirás. Y cuando te conviertas, te harás religioso. Serás el padre Lesser. También le dijo que él la encontraría de nuevo en la eternidad. Félix, todavía muy enamorado de ella, pero sin estar listo para seguir su camino, se mantuvo escéptico. El domingo 3 de mayo de 1914, con solo 48 años de edad, Elizabeth muere en brazos de su marido. Félix quedó impresionado ante el desfile ininterrumpido de personas que asistieron al funeral. Venían a rendir homenaje a la mujer de fe silenciosa y profunda, que parecía tener una reserva ilimitada de paciencia y buena voluntad. En una nota dirigida a él, Félix
leyó las siguientes palabras de su esposa ese mismo año, 1914. Esto lo había escrito su mujer antes de morir. En 1905 le pedí a Dios Todopoderoso que me envíe sufrimientos para comprar tu alma. El día que me muera, el precio habrá sido pagado. No hay amor más grande en una mujer que cuando ésta abandona la vida por su esposo. Y ahí es cuando él lee por primera vez el diario íntimo de su esposa, llegando a conocer los desvelos y sacrificios que ella había realizado para su conversión. Pero todavía no ha llegado la hora de la gracia para él. En junio de ese año, 1914, Félix parte de viaje con un amigo. Estando en el coche, percibe de repente la presencia de Elizabeth. Y él escribe: tuve la impresión muy nítida de que estaba allí, cerca de mí. Inmediatamente me dije: pero si está viva, su alma está junto a mí. Acabo de tener la impresión casi física de su presencia. La emoción fue tan intensa que me resultó imposible dominarla. Pero entonces me repetía: si Elizabeth está viva como esta irresistible intuición me acaba de demostrar, eso significa que el alma es inmortal. Entonces Dios existe y el mundo sobrenatural es la verdad. Todo esto pensó en ese momento. Pocos días después, en la Basílica de Paray-le-Monial, ahí en París, una nueva llamada se manifiesta. Y entonces él escribe: tuve la percepción más precisa aún de su querida presencia. Caí de rodillas de forma irresistible en un reclinatorio. Me dirigí a nuestro Señor. Tenía realmente la intuición de que Él estaba allí, en el sagrario, y de que su infinita bondad se inclinaba hacia mí. Sin embargo, regresa a París y se persuade de que ha sido una ilusión, y que esto ha sido causado por el choque afectivo producido por el fallecimiento de Elizabeth, ¿no? Entonces Félix, para reafirmarse en su incredulidad tambaleante, decide escribir un libro contra los milagros de Lourdes, o sea, mostrar que son falsos, ¿no? Recordemos que él era médico. Nunca llevó a cabo este despropósito porque visitando Lourdes recibiría una gracia definitiva para su conversión. Al llegar a Lourdes sintió muy fuerte la presencia de su esposa y también la de Dios. Esto marcó su lento regreso hacia el catolicismo. Una vez allí se dirige a la cueva de Lourdes y pide a la Virgen que le conceda el perdón de sus pecados. Entonces Dios se apodera de su alma y lo envuelve con su bondad y le comunica una paz y una serenidad que jamás antes había conocido. Se produce en él una revolución, sin especial esfuerzo de su parte. O sea, él no hace nada. Es la gracia que lo tira del caballo. Regresa a París y se aplica al estudio de la fe católica y se documenta profusamente en la biblioteca que Elizabeth había dejado, donde hay toda suerte de obras con anotaciones de su puño y letra. Muy pronto entra en contacto con el padre Janvier, era un sacerdote dominico, que lo escucha durante largo tiempo y lo confiesa. Al día siguiente en la misa recibe la comunión, imaginándose que sentirá una gracia semejante a la que había recibido en Lourdes. Pero no sucede nada, o sea, comulga y ya. Entonces regresa a su casa desengañado y desanimado. Y es muy gracioso esto. Entonces, dice, él cuenta, que oye interiormente la voz de su esposa que le dice: sería demasiado cómodo, después de toda tu existencia de hombre renegado, de haber combatido a Dios y a Jesucristo, sería casi inmoral si por haberte confesado y comulgado
fueras a poseer de golpe todas las claridades y todos los consuelos. Ahora ya no se trata de tu sensibilidad, sino de tu voluntad, que debes poner en adelante al servicio de Cristo. Entonces, Félix, con las orejas gachas, decide comulgar de nuevo al día siguiente. Más tarde, años más tarde, Félix escribe esto. Después de la muerte de Elizabeth, cuando todo pareció derrumbarse a mi alrededor, me encontré con el testamento espiritual que había escrito para mí y también con su diario. Leí y releí, y una revolución se llevó a cabo en todo mi ser. Allí descubrí que Elizabeth había hecho con Dios una especie de pacto, comprometiéndose a cambiar su vida por mi regreso a la fe. Me acordé de que un día ella me había dicho con absoluta seguridad, me moriré antes, y cuando yo me muera te convertirás, y cuando te conviertas te harás religioso. Y así, de su diario, percibí con claridad el significado interno de la existencia de Elizabeth, tan grande en su humildad. Llegué a apreciar el esplendor de la fe, de la cual yo había visto los efectos maravillosos. Los ojos de mi alma se abrieron. Me volví hacia Dios, que me llamó. Le confesé mis faltas a un sacerdote y me reconcilié con la Iglesia. Así, 3 años después de la muerte de Elizabeth, Félix volvía al seno de la Iglesia en la que había sido bautizado. En 1917, Félix publica el diario de su esposa, Diario y Pensamientos para cada día, así se llama el diario de ella. Y debido a su favorable acogida, un año después, en 1918, publica algunas de las cartas de su esposa con el título de Cartas sobre el Sufrimiento. En el otoño de 1919, entra al noviciado de los dominicos. Fue ordenado sacerdote en 1923 y pasó gran parte de los 27 años que le quedaban hablando públicamente sobre los escritos espirituales de su esposa. Jugó un papel decisivo en la apertura de la causa de beatificación de Elizabeth, que se realizó en el año 1934. Escribe él, mi amada esposa Elizabeth rezó incesantemente para que yo regresara a la fe y a la práctica de la religión. Día tras día ella aceptó y ofreció toda clase de privaciones, sacrificios, pruebas y sufrimientos por esta intención, y al final incluso la muerte. Pero ella hizo esto en secreto, porque nunca discutió conmigo y nunca habló conmigo del aspecto sobrenatural de su vida, excepto mediante su ejemplo. En 1924, siendo ya él sacerdote dominico, predica un retiro, y uno de los que van a ese retiro es el que más tarde sería el arzobispo Fulton Sheen, sacerdote norteamericano que hizo un encomiable apostolado en radio y televisión. Durante muchas horas de dirección espiritual, Sheen se enteró de la vida de Elizabeth y la conversión de Félix. El santo arzobispo repitió posteriormente esta historia de conversión en muchas de sus presentaciones mediáticas. Padre Félix, muere en 1950. Al hacer inventario de su celda, solo encontraron su breviario, la liturgia de las horas, y su rosario. Un hombre santo. La frase de Elizabeth, toda alma que se eleva, eleva consigo al mundo, fue citada por Juan Pablo II en varias audiencias generales y también por Pablo VI en una misa jubilar. Cristo dice en el Evangelio que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y en buena medida, el amor esponsal
Es una amistad sublimada por el amor más grande. El amor conyugal es una especie de amistad. El ejemplo de Elizabeth y los frutos en la vida de Félix ponen de manifiesto la belleza y actualidad del mensaje cristiano. Esto dice Félix. Su vida y su matrimonio son un ejemplo de oración persistente y del poder de la gracia divina que cambia los corazones más endurecidos. Su ejemplo da esperanza en un mundo en el que prevalece el ateísmo secular militante y en el que la vida matrimonial y el cristianismo están siendo atacados como nunca antes. Una sola alma puede cambiar toda la atmósfera moral a su alrededor con un solo resplandor. Termino con estas dos citas de los escritos de Elizabeth. Dios mío, a tus pies deposito mi carga, mis dolores, mis tristezas, mis sacrificios. Transforma todas mis pruebas en gozo y santidad, en beneficios y gracias para mis hermanos. El sufrimiento es también un sacramento. Así como los sacramentos son fuente de gracia, también el sufrimiento es fuente de gracia para nosotras mismas y para las personas que nos rodean y para las personas a las que queremos ayudar a ir al cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.